Seguimos informando aquí en Pro Mañana y como adelantamos en el bloque anterior, ya nos encontramos con el señor viceministro de Economía, el señor Humberto Colmán, con quien vamos a hablar justamente sobre esta reforma, lo que finalmente fue aprobado por el Congreso, que pasa ahora al Poder Ejecutivo y en qué consiste todo esto. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buen día, Edgar. Un saludo muy cordial para vos, para todas las audiencias. Un gusto estar aquí. Bien, finalmente la versión de la Cámara de Diputados fue la que fue aprobada por el Congreso y esto pasa al Ejecutivo. Sí, efectivamente, el proyecto de modernización y simplificación tributaria quedó finalmente aprobado en el Congreso, luego de las modificaciones menores de las tasas finalmente y alguna cuestión en la redacción. El proyecto de ley quedó ya aprobado y ahora pasa al Ejecutivo que por supuesto lo va a promulgar y ya se está trabajando en la reglamentación. La idea es antes de que termine el año, al comienzo de diciembre, tener ya lista la reglamentación, una reglamentación que seguramente se va a dividir por impuestos. Y si recordamos ya la ciudadanía, este proyecto lo que hace es fusionar el IRASI y el IRAGRO, que era el impuesto a la renta o a la ganancia del sector comercial, industrial y servicios, por un lado, y por otro lado, el impuesto a las ganancias del sector agropecuario se fusionan en uno solo y tenemos un impuesto a la renta empresarial. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los dividendos, que ahora se tributaría sobre los dividendos sin deducción. Bueno, y el tema de la no devolución del IVA para el sector agroindustrial, agroexportador. Eh, digamos que esos son los grandes cambios que tiene un fuerte énfasis en los impuestos directos, que tiene cierto énfasis en lo que tiene que ver con la equidad y que estimamos que una vez que madure su implementación en unos años más, esto podría llegar a recaudar un adicional de 0,7% del Producto Interno Bruto, que son más o menos unos 280 millones de dólares. Claro, porque finalmente las modificaciones se realizan para eso, para recaudar más, porque si no, en vano sería hacer modificaciones si estuviésemos recaudando lo mismo. Sí. Esta brecha, ¿en qué se va a sentir más? ¿O en dónde se va a recaudar más para poder tener en... Se va a recaudar más por el lado de los impuestos a la renta o a las ganancias, ¿verdad? Y estos son los impuestos que pagan principalmente las empresas, porque en el caso del IRP, el impuesto a la renta personal, tiene también un cambio en lo que tiene que ver con la estructura de tasas, que ahora va a tener tasas marginales positivas, levemente positivas, eh, siempre dentro del 10%, tampoco se eleva la tasa. Ahí hay un cambio, digamos que en el diseño del impuesto, pero eso no va a implicar una mayor carga tributaria sobre las personas. Acá va a haber una mayor carga tributaria sobre las empresas, sobre aquellos empresarios que en su carácter de accionistas reciben utilidades o dividendos de parte de las empresas. Esos son principalmente lo que debería aplicar la mayor recaudación. O sea, ¿cómo se puede entender que se va a lograr mayor recaudación siendo que no se va a modificar el porcentaje? Sí, buena pregunta. Mira, ahí en el caso del impuesto a la renta empresarial, tenemos que en el tema de los gastos en particular, los gastos y costos que son deducidos para el pago del impuesto, ahí digamos que se revisó todos los conceptos, se mejoró eso y ahora por lo tanto va a estar un poco más controlado los gastos que se deducen. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que, como te decía, el tema de los dividendos, que bueno, eso en realidad lo pagan los empresarios o las personas que reciben utilidades de parte de las empresas. Ahí también sería un impuesto sin deducciones, ¿verdad? Estas utilidades antes no pagaban impuestos. Pagaban un impuesto, pero algo menor y tenía la posibilidad de deducir, con lo cual finalmente terminaba recaudándose prácticamente nada, ¿verdad? O sea, ahora no se va a poder deducir eso. Ahora no se va a poder deducir, sí. Entre los puntos también en materia de la tasa impositiva, estaba algo que siempre se reclama, que es el sector de tabaco, el alcohol. Finalmente del 27 quedó en 24% con esta modificación. ¿Y esto cuánto representaría? ¿Y qué se tiene en cuenta para decir esto es lo justo? Sí, buena pregunta. Mira, ahí la intención en principio era subir algo más las tasas. Lamentablemente esa discusión no prosperó. Hubieron sectores que apoyaron eso por cuestiones de salud pública principalmente. Por supuesto que también recauda, eso es indudable.
Pero bueno, finalmente no prosperó. El proyecto también hay que recordar, trae en las disposiciones finales que las tasas solamente podrán ser modificadas luego de un año de vigencia de la ley. La ley entraría en vigencia en enero del 2020, con lo cual a partir de enero del 2021 se podría estudiar subir esas tasas. La intención es mantener todavía seguramente las tasas por algún tiempo y evaluar en qué momento se da esa suba, porque tenemos que recordar que ahí hay ciertos productos, bueno, dejando un poco de lado quizás el tema particular de los cigarrillos, en los otros casos hay ciertos productos que tienen una competencia algunas veces del comercio informal de frontera, que es muy sensible a las diferencias cambiarias, ¿verdad? Con el peso, con el real. Entonces se va a estar evaluando eso. Tu pregunta iba también en el sentido de qué se evalúa para determinar una tasa. Nosotros en realidad pensábamos, cuando hacíamos el estudio de las tasas, de la influencia de los precios, que en ciertos productos las tasas pueden ser inclusive mucho mayor de lo que finalmente se terminó aprobando. Pero bueno, finalmente la economía política, digamos, de los cambios tributarios tiene que ver con esto, ¿verdad? Con la ejecución parlamentaria, con la influencia de ciertos sectores. Y bueno, la tasa quedó donde quedó. Hacia el futuro creemos que hay espacio para mejorar la recaudación por ese lado. No quedó cerrada la posibilidad a subir la tasa efectiva del selectivo al tabaco, por ejemplo. Creo que es una discusión que como sociedad tenemos que tenerla en algún momento, porque si bien es cierto la tasa quedó limitada a cierto nivel, el Ejecutivo vía reglamentación y vía, digamos que definición de base imponible sobre la cual se aplica el impuesto, eventualmente podría subir esa tasa efectiva. Entonces, es un tema que quedó ahí, como dijiste, en una tasa inferior a lo que se planteó inicialmente, pero también inferior a lo que se podría, digamos que aplicar sin que esto genere tampoco un efecto negativo en la producción. ¿Qué es lo que se espera, ¿no? Que no tenga un impacto negativo en la producción y en específico o justamente que no atente contra las intenciones de proyección de crecimiento que se tiene en el sector y que acompañe justamente la economía de nuestro país. De 24 a 27 se tendría que esperar entonces un año una vez que apruebe esto el Ejecutivo para tratar de, digamos, socializar esto nuevamente con los diferentes actores y poder estudiar Sí. la situación. La ley aprobada establece que luego de un año vigente se podrá elevar la tasa y eso requiere de un estudio técnico de parte de Banco Central y Hacienda. Eso está en la ley. Entonces, luego de un dictamen técnico, ese dictamen técnico debería decirte si las condiciones de la economía están dadas como para poder soportar una suba, bueno, se subirá seguramente. ¿Cómo queda el impuesto a los bienes? Porque eso es un tema también que siempre nos preguntamos, como el caso de embarcaciones, aeronaves. ¿Esto también tuvo modificaciones? Sí, se propuso aplicarle el impuesto selectivo al consumo a ciertos bienes que se consideran, digamos que suntuosos. Y eso quedó finalmente, sí. A partir de esto, porque siempre hablamos de lo ideal, lo que busca el equipo económico nacional y lo que, bueno, finalmente ha aprobado, como bien decía, en tema político e Sí. intereses de ciertos sectores. En atención a esto, ¿están conformes? ¿El Ejecutivo va a acompañar todo esto? Y la proyección, hablabas del 7% de recaudación, 7. 0,7. Sí. Esto, digamos, es sostenible en atención a lo que hoy día se presenta y lo que finalmente pueda darse en el escenario que tenemos en nuestro país. Sí, nosotros estamos conformes, Edgar, porque el proyecto finalmente instala un sistema tributario, como nosotros antes no teníamos. Para recordar nomás que digamos que la columna de nuestro sistema es la ley 125, que data de inicio de la década del 90. A eso se le fue sumando cambios en el año 2004 con la ley 2421 que amplió, digamos que la base de los que pagan el IVA. Luego, con la ley del IRAGRO, en el 2013 se amplía al sector agropecuario lo que es el pago de renta y el IVA. Y bueno, sin embargo, eran cuerpos legales concebidos en distintos momentos del tiempo que no hacían a un sistema, no estaba como interconectado y eso de alguna manera no permitía un mejor control. Hoy tenemos un sistema, está integrado, los impuestos están pensados como partes de un todo, ¿sí? Entonces eso te permite tener un mejor control.
Entonces quedó instalado un sistema tributario, quedó instalado un nuevo sistema tributario que va a permitir mejorar la eficiencia en la recaudación. Es un desafío ahora que queda en el ámbito de la administración tributaria, que este nuevo sistema efectivamente recaude más. Y es la base para pensar hacia el futuro seguramente en unas nuevas reformas que mejoren la equidad, ¿verdad? Porque lo que evidentemente con ese 0,7% de recaudación vamos a generar nuevos recursos. Vamos a generar recursos que van a ir solamente a educación, salud e infraestructura, como dice la ley, pero eso todavía es insuficiente para lo que demanda la ciudadanía de parte de bienes y servicios que el Estado le provee, por un lado, y es insuficiente para lo que de acuerdo a nuestro nivel de ingresos per cápita hoy como país tenemos. Hay países que con niveles similares de ingresos per cápita al nuestro recaudan más. Entonces, hacia el futuro sigue el desafío. Tenemos un sistema tributario que va a seguir siendo atractivo para la inversión, un sistema tributario de pocos impuestos, de bajos impuestos, pero también tenemos grandes demandas insatisfechas hacia adelante que, bueno, este sistema hoy instalado va a permitir discutir otro tipo de reforma hacia futuro que mejore la recaudación y la equidad. Hablaba de cambios que se dan y de saltos de 5 años, de 10 años, en promedio 11, 12. Y de repente cuesta entender por qué ahora, en medio de una recesión, en medio de esta coyuntura en la que estamos atravesando, si era o no viable o efectivo justamente hacer estos cambios de reforma tributaria cuando en realidad las condiciones de repente exigen que se ajusten los cinturones. Efectivamente, esa fue una discusión que se dio también en el momento de discutir este proyecto de ley. Y solamente quisiera recordar ahí que este es un proceso que más o menos tomó unos 2 años, desde que nosotros empezamos a ver la eficiencia en la recaudación impuesto por impuesto, empezar a preparar la propuesta y luego, bueno, después el año pasado, el segundo semestre, empezamos a ver esta situación de menor crecimiento y desaceleración que fue puntualmente más severa en este primer semestre del año, ¿verdad? Pero este proyecto de ley, si bien pretende recaudar más en ciertos impuestos en particular, trae también algunos de beneficios de que son positivos para la economía, ¿verdad? Un aspecto importante ahí, por ejemplo, es el famoso arrastre de pérdida, ¿verdad? Hoy las empresas del sector agropecuario con el IRAGRO, si tienen un mal año y tienen unas pérdidas de ponerle 100, esas pérdidas de 100 él lo puede computar casi como un crédito fiscal para pagar menos impuestos en el siguiente ejercicio fiscal. Eso no lo puede hacer hoy el sector de industria, por ejemplo, o el sector de comercio. Y con este proyecto de modernización y simplificación, esa ventaja o beneficio del arrastre de pérdidas lo van a tener todos los sectores de la economía, ¿verdad? Entonces, esto es positivo cuando la economía, por ejemplo, atraviesa una situación como la que estamos atravesando ahora, donde hay sectores que posiblemente van a tener un mal año y van a tener pérdidas quizás. Por lo tanto, estos sectores, una vez implementada esta ley, van a tener la posibilidad de pagar menos impuestos a la renta en los siguientes ejercicios, que le da, digamos, que un respiro y le permite una recuperación hacia adelante. ¿Y esto dónde se distribuye? ¿Dónde se oxigena esto? Porque finalmente alguien tiene que absorber esto. Y como te decía, principalmente tiene que ver con el impuesto directo a las ganancias, utilidades. Entonces va a depender finalmente de que la economía se recupere y genere utilidades, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a ver el impacto y quiénes van a pagar? Bueno, en el 2020 no vamos a ver todavía un impacto, porque va a ser el primer año de aplicación. Como el énfasis en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias se paga una vez cerrado año fiscal. Entonces el primer año fiscal de ese nuevo proyecto va a ser el 2020, que se paga en el 2021. Entonces, si la economía se recupera, que nosotros tenemos la plena confianza de que va a ser así, y ya empezamos a ver ciertas señales, de hecho ahora, en el 2020 seguramente vamos a recuperar la economía con un crecimiento y con ganancia en ciertos sectores, y eso tendría que empezar a visualizarse en la recaudación del 2021. Afectará principalmente las ganancias de la empresa. Eso no tiene por qué implicar un efecto negativo sobre el empleo ni sobre las condiciones sociales, sino que tiene que ver sencillamente con la ganancia. Si hay ganancias se paga el impuesto y si no hay ganancias no se paga el impuesto. La devolución del IVA, ¿cuánto representa esto? Y esto finalmente no podría atentar contra una política agroindustrial que tenemos en el país a fin de las proyecciones de desarrollo también.
Sí, fue otro elemento de discusión, el sector agroindustrial, ciertos sectores, digamos, del sector agroindustrial son los que eventualmente van a tener esta situación con la no devolución del IVA. Nosotros creemos que lo que quedó finalmente sigue siendo, digamos que reducido comparado con lo que ha sido la rentabilidad de estos sectores. Finalmente, el pago efectivo del impuesto de uno de estos sectores es relativamente bajo si uno lo compara con sus niveles de ingresos brutos, con lo cual no creemos que vaya a dañar la competitividad. Por supuesto, ellos te van a decir que sí, porque nadie quiere pagar impuestos finalmente, pero nosotros no creemos que eso vaya a ser así, no va a tener un impacto negativo en la competitividad, pero sí va a tener un impacto positivo en lo que tiene que ver con la recaudación y con la equidad. Eso es lo que se estudia finalmente antes de tomar estas determinaciones en base a la recaudación, en base a lo que paguen, en base a sus utilidades. ¿Qué se tiene en cuenta, viceministro, en esto? Bueno, y esto partió, como te decía, hace como 2 años atrás, de un análisis de cuál es el sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario que mantiene su atractivo de pocos impuestos, de bajos impuestos, pero también tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas de la evasión, tiene problemas de la falta de equidad, porque recordemos que prácticamente más del 50% de lo que se recauda proviene del impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto sobre el gasto, y quienes gastan más en relación a sus ingresos son los que tienen menos ingresos. Luego son ellos los que pagan más el IVA. Y el IVA entonces termina siendo un impuesto regresivo, es decir, que afecta más a quienes menos tienen. Entonces, eso fue un poco el diagnóstico que estuvo detrás de esta propuesta. No podemos seguir descansando mayormente en el IVA, tenemos que desarrollar una mayor recaudación de parte de los impuestos directos. Los impuestos directos son los impuestos más justos desde el punto de vista que se paga de acuerdo a la ganancia, a la utilidad o al ingreso, ¿verdad? Y no de acuerdo al gasto. Entonces, eso fue un poco el análisis que estuvo detrás. Viceministro, habla de algo que me parece muy importante, que es la evasión. Con modificación o sin modificación, la evasión siempre estuvo presente dentro de nuestra economía y sin duda Sí. esto es difícil cuantificar lo que en realidad se mueve fuera de los controles del Estado. Esto, ¿cómo se podría enfrentar de manera directa? Con estas modificaciones podría haber mayor control, porque hoy día justamente estamos hablando de varios reclamos de varios sectores que están movilizados, que actualmente están movilizados Sí. y exigen el control de gasto público y también que exista una distribución de cierta forma equitativa. Correcto. Sí, efectivamente, la evasión es otro de los puntos importantes. En el caso del IVA se estima que la evasión está alrededor del 30%. Si consideras que el IVA recauda más o menos 6 puntos del PIB, eso es casi 2 puntos del PIB nada más en el IVA. Y en el impuesto a la renta también hay evasión. Ahí no tenemos una medida actualizada, pero probablemente sea inclusive mayor al 30%. Y este proyecto sí va a contribuir, le da nuevas herramientas legales a la administración tributaria para poder controlar. Y por supuesto, eso también es un desafío porque la administración tributaria tiene que fortalecerse, tiene que tener recursos humanos que estén preparados para aplicar esta nueva ley. Ese es un desafío importante. Tiene que tener sistemas que le permitan hacer el control de la información, que hoy lo va a poder hacer con esta nueva ley. Y nosotros tenemos la confianza de que eso finalmente va a ayudar a reducir la evasión, ¿verdad? Y sí, eso nos va a ayudar a generar algunos de esos recursos que se demanda de diversos sectores para el presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Estos reclamos, y vuelvo a esto, hoy los docentes prácticamente están en paro por la exigencia de la modificación dentro de la estructura de sus salarios. Nos enteramos en base a las investigaciones de que hay saltos demasiado importantes en cuanto al ingreso de lo que podría ser la rectora, por decirte en un ejemplo práctico, que podría ganar inclusive más que el presidente de la República. O sea, es un número bastante importante, eso dice el ministro. Sí, efectivamente. Mira, nadie quiere, por supuesto, desmeritar los pedidos, todos los pedidos en particular del personal docente, tanto del Ministerio de Educación como la universidad, son pedidos, por supuesto, justificados. Tenemos que pagar mejor a los docentes, es parte importante
por supuesto, del proceso educativo y de que eso tenga un impacto efectivo. Pero digamos que los momentos y las magnitudes son importantes. Ahora, hoy estamos en un momento en donde la economía no está creciendo al mismo ritmo de los años anteriores, está creciendo mucho menos. Eso tiene un impacto directo en la recaudación, porque la recaudación es casi como un termómetro de la economía. Y cuando la economía le va bien, se recauda bien, y cuando le va mal, no se recauda bien. Entonces, lo que hoy estamos viendo es una recaudación que apenas está creciendo al 1% nominal, que en términos reales es negativo realmente nuestra recaudación. Entonces, las obligaciones de gasto que tienen que ver con mayores salarios son obligaciones de gasto que tenemos que atenderla con recaudación tributaria. Si vos querés pagar más salarios, deberías recaudar más impuestos, ¿sí? Y hay determinados momentos en que puedes hacerlo. Cuando la economía crece y genera recaudación, pueden ser momentos propicios para generar ciertas mejoras salariales, ¿verdad? Pero hoy estamos en un momento en donde no tenemos margen realmente para dar aumentos salariales. Ya ese aumento comprometido con la convergencia del salario profesional docente en el sector de educación del MEC, es un aumento que le pone mucha presión al fisco para el año que viene. Ya para este año, que ya se empezó a pagar el aumento del 16%, y también para el año que viene. Realmente no existen recursos hoy, Edgar, para poder afrontar, por ejemplo, una extensión del 16% para el año que viene, que empiece desde enero. Va a ser muy difícil, va a poner demasiada presión sobre la recaudación tributaria. Nosotros no estamos seguros que se pueda cumplir. De hecho, lo más probable es que no se pueda cumplir. Y esto se suma a otras demandas salariales con el tema de la UNA. Y lo que decía vos, efectivamente, si bien se habla de nivelación salarial, lo que se ve es que en los niveles gerenciales más altos, estos son decanos, rector, es donde se ven los aumentos más importantes. Sin lugar a dudas, no es el momento para plantear eso, de ninguna manera es el momento para plantear eso. Deberíamos, en el caso inclusive de la educación terciaria, nosotros creo que debe plantearnos como sociedad qué tipo de educación terciaria queremos. Hoy no invertimos nada en la educación inicial, en los primeros años de vida, no hay inversión en educación del aparato público. Y finalmente terminamos destinando mucho dinero a la educación terciaria pública, con aranceles inexistentes casi, y lo que terminamos viendo es que finalmente ¿quiénes se benefician de esto? En la educación inicial y secundaria son las personas de los ingresos más bajos o más vulnerables los que se benefician. Pero en la educación terciaria son las personas de los ingresos medios o altos los que se benefician. Entonces eso termina siendo regresivo. Nosotros tenemos que plantearnos esto como sociedad. Que queremos una educación terciaria gratuita que beneficie más a quienes más tienen, o una educación inicial que beneficie más a quienes más necesitan. Estas son las cuestiones que tenemos que plantearnos. Más allá de que este reclamo que hace hoy la UNA, que busca beneficiar más a los sectores gerenciales, no tiene ningún sentido, de ninguna manera, ni por el momento en el que estamos, ni por el hecho de querer pagar salarios que no están acorde a nuestra realidad económica, ¿verdad? Cuando uno habla de equidad salarial, al menos yo me imagino que se apunta siempre a los sectores que tienen menores ingresos, al menos aquellos que ganan un salario mínimo, que tienen ciertos ajustes normalmente que se espera. Siempre el informe, el tan esperado informe del Banco Central para poder exigir esos aumentos, pero estamos hablando de brecha bastante importante, inclusive de 9 millones de ajustes en algunos casos. Otro punto también, viceministro, el tema de la designación. En estos últimos meses fue el reclamo justamente de varios sectores la designación del nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, y hoy día se da a conocer de que cuenta con un fondo que podría, digamos, ser bien utilizado para el sector, y que pues, este fondo, ¿esto ya estaba predestinado al Ministerio de Agricultura? Sí, bueno, parte de esos fondos que se hace mención tiene que ver con aquellas acciones que hablábamos. ¿Te acuerdas que hablábamos al comienzo de junio? El Ejecutivo lanzó un paquete de acciones buscando estimular la economía, acelerar las inversiones, apoyar al sector productivo, comercial y a los sectores sociales. Y dentro de ese paquete había un monto que estaba cercano a los 30 millones de dólares que tiene que ver con apoyo a la agricultura familiar campesina.
Eso ya desde junio viene, ¿verdad? Esto se suma, por supuesto, a las otras disponibilidades que tiene el Ministerio de Agricultura, programas de apoyo crediticio de organismos multilaterales, Banco Mundial, etcétera, que por supuesto están disponibles, ¿verdad? Están disponibles para el ministro o más bien para las políticas públicas del ministerio en cuestión, ¿verdad? Es decir, que estos fondos ya estaban. Esos fondos ya estaban. Estos fondos Sí. ya estaban, Sí. digamos, ya esto fue planteado ya en su momento y se iba a ir desembolsando conforme avancen los meses. Esto Así ya está mismo. predestinado. Así mismo. Viceministro, hablaba de unas leves mejoras que ya se están observando en materia de economía en nuestro país. ¿Qué sectores presentan estas mejoras y cuál es la proyección que tienen para estos meses? Porque se hablan de las acciones que iban a encarar del equipo económico nacional, hablamos de obras, de todo lo que quedó parado en su momento también, factores climáticos que incidieron fuertemente en el agro, la industria, la ganadería. ¿Cuál es la proyección que tienen hoy y estas mejoras en qué se observa? Sí, efectivamente, empezamos a ver con mucha con mayor fuerza en julio los indicadores de actividad, el estimador de cifras de negocio del Banco Central, que es como una medida del gasto de consumo en particular, en julio fue bastante positivo, pero ya en junio había sido positivo, entonces tenemos 2 meses positivos ahí. También lo que tiene que ver con el indicador de producción mensual, que también es una aproximación que hace el Banco Central a la producción agregada del país, mostró también variación positiva interanual en julio. Si uno le quita la agricultura lo que te queda ahí, digamos, en el sector industrial, comercial y de servicios, ya vimos un interanual positivo en julio, pero también en junio ya había sido positivo. Entonces también tenemos 2 meses ahí consecutivos de variación positiva en el sector comercial, industrial y de servicios. Por supuesto, esto sigue siendo un indicador agregado y hay, digamos, que sectores dentro del sector comercial probablemente que todavía están sufriendo la situación que tiene que ver con el comercio de frontera, con la caída de la demanda de parte de nuestros vecinos por la situación en la que ellos están, ¿verdad? De aquí hacia adelante esperamos que esta tendencia continúe positiva. Particularmente tenemos la plena confianza que los meses de septiembre, octubre y los últimos años van a ser meses muy fuertes en cuanto a la ejecución de la inversión pública, y eso se va a sumar seguramente con la recuperación del consumo y con el movimiento estacional habitual de los últimos meses del año, donde el comercio muestra más dinámica, hay más contrataciones, hay más gastos de parte de las familias, de las personas. Entonces eso va a ir consolidando una recuperación, tenemos la plena confianza nosotros que así va a ser. Y con el plan de siembra agrícola que se anunció semanas atrás, eso le va a dar un impulso muy fuerte seguramente en el primer semestre del año que viene. La idea es que el primer semestre del año que viene y los primeros meses en particular del año que viene, el aparato estatal que hace inversión pública mantenga esa dinámica, que no se desacelere en los primeros meses del año que viene, sino que mantenga la dinámica de manera tal que podamos consolidar una recuperación que se sienta con fuerza en el 2020. Las previsiones de crecimiento para el año que viene, por supuesto, son conservadoras se habla de retornar a un crecimiento del 4%. Si conseguimos mantener esta dinámica con la recuperación del sector agrícola y por supuesto ojalá que se vayan también dilucidando ciertas situaciones o incertidumbres que tienen que ver con la región, luego del proceso electoral en Argentina, Brasil que empieza también a mostrar ciertas señales. Si hay alguna recuperación en la región, esto se sumaría a todo esto positivo que te estaba hablando recién y seguramente podríamos ver inclusive una economía que crezca el año que viene por encima del 4%. Esa es la esperanza, la confianza que tenemos, que cuanto menos va a crecer 4% el año que viene y quizás inclusive crezca más que eso. Viceministro, finalmente, volviendo a lo de la reforma tributaria, ¿cuándo podría el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hacer efectiva esta aprobación o aprobar finalmente? Eso tiene que ser en unos días más. Ahora la reglamentación va a tomar un poco más de tiempo. La idea es, de parte de la Administración Tributaria, tener lista la reglamentación a comienzos de diciembre. De manera que muy rápido ya a fines de año ya se empiece la socialización de esa reglamentación
y que empiece el año 2020 ya con todo listo, ¿verdad? Con todas las reglamentaciones listas, y ahí seguramente va a empezar un proceso también de capacitación, de divulgación y de capacitación a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos sobre este nuevo sistema tributario. Muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos y por estar siempre dispuesto a brindar todos estos detalles a la ciudadanía. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera conversábamos con el viceministro de Economía, el señor Humberto Colmán, aquí en Pro Mañana, donde ya hablábamos acerca de estas reformas, porque finalmente ya el Senado sancionó la ley de reforma tributaria. Vamos a hacer una breve pausa, en instantes regresamos con más de Pro Mañana.